Dios les bendiga, amado hermano, Dios les guarde. Bienvenidos a tu programa, La Última Reforma. Mi nombre es el hermano Michael Castro y juntamente conmigo, como siempre, me anda mi hermano y amigo Carlos Lebrón. Carlos Lebrón. Dios te bendiga, Carlitos. Bendiga, ¿todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Estamos hoy día de la Reforma Protestante. Estamos celebrando 504 años de revolú, 504 años de protesta, como nos gusta la última reforma. Así que Dios mío, siento violencia. Todavía seguimos bajo ese mismo espíritu revolucionario, contender ardientemente. Dios bendiga a todos aquellos que nos están sintonizando, ¿verdad que sí? A través del podcast, a través de las diferentes redes sociales, a los pastores, amigos, todos los hermanos que nos sintonizan, a los que le dan like, a los que no le dan like, a los que les gusta, a los que no les gusta y a los que les va a empezar a gustar. Hoy tenemos un tema bien importante y vamos a estar hablando acerca de la reforma. Necesitamos una reforma, analizando qué fue lo que impulsó a nuestros antepasados a levantarse en este espíritu reformador. ¿Verdad que sí? Como siempre, en la última reforma estamos analizando la situación actual de la iglesia y nos damos cuenta que quién sabe, necesitamos una reforma. ¿Qué tú crees, Carlito? ¿Necesitamos o no? Hace rato ya. Hace rato, así que quédate con nosotros por aquí en la última reforma para aprender un poco más acerca de este tema. Carlito, necesitamos una reforma. Fue el tema que quisimos discutir hoy, ¿verdad que sí? Cuando hablamos acerca de una reforma, Carlos, hablamos de protestar o mejorar algo que está torcido. ¿Qué tú entiendes por esa palabra reforma? Reforma. Ir al fundamento. Volver al fundamento. Sí, el maestro de la escuela bíblica hoy, le mando un abrazo y saludo cuando escuche esto. Hablaba de eso y decía que la reforma, él dio el ejemplo de cuando tú compras una casa, hay gente que compra la casa y la casa está destruida, le dan un maquillaje, una renovación, le dan un maquillaje, tapan aquí qué sé yo, pero todo adentro, dentro de las paredes, todo está podrido. Sin embargo, una reforma sería comprar la casa, dejarle el fundamento de las 4 paredes de afuera y todo por dentro romperlo y empezar como tenía que ser. Perfecto. Si nosotros nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, Carlos, nos dice que la reforma significa modificación de una cosa con el fin de mejorarla. Nótese, me llama la atención lo que tú dices, Carlos, que cuando dice modificación de una cosa con el fin de mejorarla, no está diciendo beautificación o hermosear algo con el fin de que se vea bonito, sino mejorarlo, ¿verdad que sí? Modificarlo para mejorarlo. La mayor parte de las veces, cuando hacemos una modificación, mantenemos el mismo fundamento y lo que hacemos es que fortalecemos la estructura. Y la realidad del caso es que aquí el fundamento nunca ha cambiado, aquí es Cristo. El problema es la estructura, el problema es el establecimiento que nosotros hemos construido. Me llama la atención, Carlos, la confesión de Pedro, y cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que Cristo le pregunta a Pedro: ¿y vosotros quiénes decís que yo soy? Y él dijo: bueno, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo le respondió, ¿qué le respondió Cristo? Sobre ti voy a edificar mi iglesia, ¿verdad que sí? Sobre este fundamento. Este fundamento, eso no es sobre Pedro, como muchos piensan que Pedro fue el primer papa y el fundamento. No. Sobre aquella confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre aquella confesión se había de convertir el fundamento para hacer la iglesia, ¿verdad? El fundamento es Cristo. Amén. No, perdóname, que iba a decir que creo que lo que le dijo fue: bien has dicho, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino fue el Espíritu. Y sobre este fundamento, lo que Pedro estableció, lo que Pedro dijo, iba a ser fundada la iglesia. No sobre Pedro, porque significa roca. Claro.
Y cuando nosotros vamos y estudiamos la película o el subtema, la mayor parte de los editores bíblicos la ha llamado la confesión de Pedro. ¿Por qué? Aunque el Espíritu lo dirigió, es la confesión de la iglesia por completo, que Cristo es nuestro fundamento. Y yo creo que en eso no tenemos tanto problema, ¿verdad? Aunque tenemos 2 o 3 problemáticos hoy en día que han quitado el fundamento que es Cristo y no, el fundamento es el Padre y Cristo ya no es relevante, el Espíritu Santo, el unitarismo, tantas corrientes, ¿verdad?, de rol hoy en día. Eso lo entendemos. Pero yo creo que, ¿verdad?, para la mayoría de nosotros el fundamento es Cristo, eso está bien. El problema es la construcción que hemos hecho encima del fundamento. Estaba viendo yo un post hoy, Carlos, que decía el coquetear con Moisés, el coquetear con Moisés es ser infiel a Cristo. El coquetear con Moisés es ser el fiel a Cristo. ¡Wow! Yo siento poder. Dios mío, pero ¿qué es esto? Y la realidad del caso es que todos nosotros aceptamos, ¿verdad que sí? Yo creo que pocos serían los que ponen en tela de juicio de que Cristo es nuestro fundamento, ¿verdad que sí? Ahora, del dicho al hecho, decía mi abuela, largo trecho. Hay veces que nuestra confesión de la boca para afuera es que Cristo es nuestro fundamento. Pero entonces vivimos coqueteando con el Sinaí, vivimos coqueteando con la ley, con un sistema de fe y obras. Entonces ahí es que cuando le queda como es en el piano. Es que se caen de la cuna, como dicen los muchachos. Sí. Entonces ese es el problema que nosotros hemos visto. Cuando hablamos acerca de reformar la iglesia hoy en día, hay tantas cosas que nosotros deberíamos reformar. Pero vamos a hablar un poquito más acerca de esa historia de la reforma protestante. Cuando nosotros nos encontramos con esa historia de la reforma protestante, Carlos, nosotros tenemos que trasladarnos al 1517, cuando Martín Lutero, ¿verdad?, un monje, se dio cuenta de la condición real de la Iglesia Católica. Cuentan algunos escritores, algunos historiadores, que Martín Lutero tenía loco, en pocas palabras, a aquellos sacerdotes en aquel tiempo. El hombre se confesaba 3 y 4 veces al día y se sentía sucio. Y este sentimiento lo llevó a estudiar la palabra por ellos mismos. Yo creo que hubo un día que te confesó hasta 8 veces, algo así. Era algo fuera de lo común, ¿verdad?, en aquel tiempo. Entonces, la posición de la Iglesia Católica en aquel entonces era de que la iglesia tenía la autoridad no tan solo de poseer la palabra de Dios, sino de interpretarla y aplicarla o ajustarla como ellos tenían. Ya que ellos tenían la autoridad dada de parte de Dios, decía la Iglesia Católica, nosotros tenemos la autoridad de interpretarla y la autoridad de cambiarla para nuestro beneficio. Quédese conmigo, porque esto se parece mucho a la escena que tenemos hoy en día, ¿verdad que sí? Nosotros tenemos la autoridad de entregarle al pueblo nuestra interpretación. Hermano, Carlos, tú no sabes cuántas veces yo he tenido conversaciones con personas, y hasta hace poco, y yo le he dicho, pero varón, es que eso no está en la Biblia, busque dónde es que eso está en la Biblia. ¿Y cuál es la respuesta? Sí, no está en la Biblia, pero no lo practicamos. Sí, no está en la Biblia, pero no lo enseñamos. Sí, no está en la Biblia, pero es pecado. Entonces, si tu fundamento no es la palabra del Señor, mi pregunta es, ¿en qué estamos fundamentando las dogmas y los inventos que estamos enseñando hoy en día en muchas iglesias? Ahí es donde entra la reforma que necesitamos. Ahí es donde entra la reforma que necesitamos. Martín Lutero Siga. No, cuéntame. No, siga. Aprovecharte. No, lo malo es eso, porque hay cosas que yo a lo mejor no practico ¿verdad? Por motivo de conciencia, o no lo practico, ¿verdad? Por el trato que el Señor tenga conmigo, ya sea del pasado del cual me rescató, de las prisiones de las cuales me sacó. Pues obviamente no conviene. Hay cosas que no convienen practicar. Pero el problema es la ola de personas que se están yendo detrás del sí, amén, a todo este tipo de cosas que es un maquillaje encima del verdadero fundamento. Mira, y vamos a hablar claro. El problema, nosotros estuvimos estudiando la semana pasada la epístola a los Gálatas. Estuvimos hablando la epístola de los Gálatas y estuvimos hablando de varios puntos. Y uno de los capítulos que utilizamos, decíamos que ellos lo que quieren, el fin de ellos es
que vosotros seáis sus discípulos. Entonces, hoy en día nosotros vemos una ola de que aquel predica duro, entonces sale el otro predicando el doble de duro. Y aquel levanta... Mira, empezó una muchacha evangelista, de quién sabe algún día tiremos el nombre por aquí, porque aquí hablamos claro. Empezó una muchacha evangelista como eso del 2013, Carlos, y empezó a predicar una nueva revelación. Aunque eso siempre está dando cantazo por ahí, esta muchacha lo hizo famoso. Y empezó con esta nueva revelación de que la mujer no se plancha el pelo, de que la mujer no puede usar tacos. Bueno, un extremismo de esa manera. Y eso empezó a gustar en Santo Domingo. En Santo Domingo allá lo cogió otra evangelista, otra mujer predicadora. Y le añadió un poquito más. Y llegó a tal punto que en alguno de esos videos que nosotros podemos ver en las redes sociales y en YouTube, Carlos, podemos ver a esta mujer entrevistando a una mujer cristiana que no pertenece a su denominación. Y en el video le está preguntando, pero ven acá, a ti te discipularon. ¿Quién es tu pastor? Mami, tú sabes que así tú no vas para el cielo. Le decía. Sí. Entonces, primero que todo, qué falta de respeto. Segundo, y yo quiero decir esto y tengo la autoridad para decirlo. Ningún evangelista tiene la autoridad de doctrinar a la iglesia puntos dogmáticos. A los evangelistas hoy en día, o usted que le gusta estar siguiendo y persiguiendo evangelistas para arriba y para abajo, ningún evangelista tiene la autoridad de doctrinarle la iglesia a nadie. El evangelista está para predicar a Cristo, el evangelista está para dar el plan de salvación, el evangelista está para enseñar a la iglesia. La responsabilidad dogmática de la iglesia sobrecae única y exclusivamente sobre el pastor. Ni el maestro de la iglesia tiene la autoridad para hablar de esos temas. Soy yo. Si usted es pastor y usted permite esas cosas en su iglesia, allá usted. Si usted es oveja y usted permite que un evangelista lo doctrine de esa manera, allá usted. Yo le estoy hablando del orden bíblico. ¿Sabes? Entonces estas personas empezaron a moverse por ahí y empezaron a ganar popularidad. Entonces el problema con Moisés, todo esto sale a raíz de que estábamos hablando de que el coqueteo con Moisés es el infiel a Cristo. Y cuando hablamos de Moisés, Moisés es un siervo de Dios, no le llegamos ni a los tobillos. Pero Moisés representa la ley, Moisés representa el sistema de fe a través de obra, que era la ley mosaica. Moisés representa la sombra. La sombra de lo que había que venir. ¿Sabes? Entonces, el problema es que yo predico esto, pero yo como tengo más poder de Dios, yo le añado un poquito más. Y aquel grita y yo grito. Aquel patalea y yo brinco. ¿Sabes? Y hasta que hemos llegado al punto de los rabacucos. ¿Sabes? Que son los que nos entretienen ahora. Y lo triste es que por falta de conocimiento, adjudicamos la unción al respaldo de Dios. Se nos olvida que, ¿verdad? Por ejemplo, Dios me usa a mí para sanar a 4 enfermos y los sana de cualquier enfermedad, paralítico, lo que sea. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Y la gente piensa que ya porque Dios me utilizó para el beneficio de esas 4 almas que se levantaron de esas camas, ya yo debo estar al lado de los profetas. Y no necesariamente. No necesariamente, al contrario, lo más seguro soy el más vil de todos. Pero la realidad es que Dios en su misericordia usa el vaso que quiere usar. Por eso es que la palabra dice, no te gloríes, ¿verdad? Y después de haber hecho esto, di, vaso inútil soy. Porque lo que tenía que haber hecho, eso hice. Parafraseando, ¿verdad? O sea, y lamentablemente, ¿verdad? Vemos un pueblo, porque mira, la persona que practica esto, pastor, y con todo el respeto, ¿verdad? Lo digo, la persona que puede irse por esta línea, pues esa persona tendrá su momento, Dios tenga misericordia, pero, ¿verdad? Tiene que rendir cuenta. Pero la persona que lo sigue, que es el pueblo para el cual nos queremos dirigir, tiene que rendir cuenta por sí mismo también. O sea, no piense que va a ser absuelto porque fue engañado, por así decirlo, o porque se dejó llevar. No, tú te dejaste llevar porque te quisiste dejar llevar.
La realidad del caso es que Dios nos dio una identidad. Dios nos dio una identidad, Dios nos dio un molde. Y el problema es que nos estamos dejando llevar por aquel, nos estamos dejando llevar del mover de aquel. Mire, hermano, el mover de Dios es una cosa, la unción de Dios es una cosa, pero la palabra del Señor sigue siendo nuestra regla de vida y conducta. O sea, la línea aquí es la palabra del Señor y por eso es que nosotros le caemos como el que apaga fuego a la palabra del Señor, porque esa es la regla. No importa el poder sobrenatural que se pueda estar manifestando. Ese poder puede llegar hasta donde la palabra le pone límites. ¿Cómo yo sé que hay una manifestación que es de parte de Dios, una manifestación que es de parte de la carne o un invento? Porque la palabra de Dios es la línea, el límite. Todo mover, no importa que varón estaban botando aceite por las manos. Todo poder y mover llega hasta donde la Biblia dice que puede llegar. O sea, cuando yo utilizo eso como una excusa o una muleta para empujar mi agenda a la congregación, es que llegamos al problema que nosotros llegamos hoy en día. No sé si si te acuerdas cuando fuimos al Museo de la Biblia en Washington el año pasado. El púlpito que había allí de John Wycliffe. Tengo una vaga memoria, pero sí. El púlpito aquel de madera que estábamos hablando, ¿te acuerdas? Que tenían allí una réplica del púlpito de John Wycliffe. Vamos a hablar de lo que es la unción. Hoy en día la unción es virar bancas boca arriba, salir corriendo por ahí como unos locos. Vea esos videos de los rabacucos en República Dominicana en plena plaza, con los impíos riéndose de ellos. Andan emburujados como talibanes, corriendo y gritando y llamando al hijo del diablo a Raimundo y todo el mundo. Mira, yo estaba escuchando un predicador antier que iba una muchacha caminando y decía, mira tú, diabla Jezabel, que vas caminando, te va a llevar al diablo. Una mujer que no tiene nada que ver con lo que está pasando allí, una inconversa, un alma de salvación. La estaban acribillando allí. La estaban acribillando. Entonces, a eso le llamamos poder de Dios. Vimos el púlpito de John Wycliffe en el Museo de la Biblia. Este hombre cuenta la historia que predicó un mensaje tan y tan bíblico, lleno del poder de Dios, que las personas se aguantaban de los bancos y creían que iban a caerse al infierno. Esto es unción de verdad. Esto es poder de Dios de verdad. Este es el tipo de reforma que nosotros necesitamos. Y lo he dicho yo aquí, yo creo que aquí algunas veces. En una ocasión estábamos en una campaña y llegó un predicador a predicar y estaba predicando y David estaba ya metido en la cueva de Adulam y de momento aquí hay una bruja, se metió una bruja y empezó el mover, empezó a ministrar y qué sé yo ni qué pasó. La bruja nunca apareció, David nunca salió de la cueva de Adulam, se acabó el culto y la palabra del Señor fue interrumpida por un simple neófito que no conoce el valor de las escrituras. Quiero decirte algo, Carlos, cuando tú entiendes el valor de las escrituras, cuando tú entiendes lo que costó eso para que llegara a nuestras manos, tú respetas el mensaje de la palabra del Señor. Es una falta de respeto que ustedes tengan un mensaje para ministrar y ustedes el mensaje así en el aire. No hay ministración en este mundo que pueda transformar un alma como el poder de la palabra. Y reto a cualquiera que quiera venir a este programa y defender su punto. Claro. Yo no sé ni qué pensar, pastor. Yo no sé ni qué pensar porque es que está claro. O sea, tú ves el fruto, o los frutos, o las obras. Vamos a decir las obras, porque el fruto del Espíritu es uno. Pero tú ves las obras de la carne y cómo se manifiestan esta gente y volvemos a lo mismo, como ven lengua, como ven fuego, como ven danza, como ven un mover, como se paran los pelos. Mira, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo voy a leer esto. Amén. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación.
Y no solamente por la nación, sino también para congregar a uno de los hijos de Dios que estaban dispersos. Caifás no fue el que estaba haciendo para matar a Jesús. Ujú. El sumo El sacerdote sumo que decía sacerdote. crucifícale, que pidió a Barrabás Ujú. y profetizó. Ujú. No por él mismo. La palabra lo dice ahí. No por él mismo. Y la nueva traducción viviente dice, no dijo eso por su propia cuenta. Como sumo sacerdote en aquel año, fue guiado a profetizar de Jesús moriría por toda la nación. El Espíritu lo ¿Quién lo guió utilizó a por la profetizar? plataforma que tenía. Claro. Dios lo O utilizó por sea, la plataforma que tenía. él tenía una posición delante de los hombres. Ujú. Él tenía una posición delante de los hombres. Era el sumo sacerdote aquel año. Ujú. Ujú. El Espíritu, ese hombre gritaba, crucificarle, crucificarle, denos a Barrabás. Ujú. Ese hombre se salvó. No. Bueno. No hay registros en la Biblia de que se convirtió al cristianismo como pasó con Saulo. Ujú. Pero profetizó Se por el encontraron Espíritu. unas evidencias. Se encontraron unas evidencias y se encontró Una una tumba. urna de Ujú, Caifás. ujú, Y por alguna razón se encontraron dos clavos dentro de la urna, dos clavos de crucifixión. ujú. Se cree pudieron haber sido dos cosas. O se dio cuenta y se arrepintió después, y eso fue lo que guardó, o esa fue la cúspide de su carrera, haber crucificado a un falso Cristo, como quien dice, y se Ujú, las pusieron ujú, allí. Pero la realidad del caso es que las manos de él están llenas de sangre. ujú. Ay, o sea, una persona que no era salva, que se dejó utilizar para crucificar a Cristo, profetiza. Fue guiado por el Espíritu. Fue guiado por el Espíritu para Porque profetizar por su es lo plataforma. que es lo que a veces no entendemos, y verdad, no sé, no creo que me esté saliendo un poquito de tema, pero Ujú, es lo que a veces no entendemos. El Señor hace como quiere con quien quiere. Pero ujú, muchas veces nosotros, y no es que nosotros le pongamos un stop a Dios, porque nosotros somos, o sea, si nosotros no queremos, Dios usa a otro. ujú, Su palabra va a llegar, o sea, Dios es omnipotente, o sea, Él es soberano. Pero yo siempre he dicho, mientras hay vida hay esperanza, y mientras nosotros tengamos vida, nosotros tenemos que tratar de ser lo más bíblico posible. No somos perfectos, siempre lo he dicho, dale para atrás los episodios. No somos perfectos, vamos en una santificación, ¿verdad? ujú, Este, pero estas son cositas que rayan en la locura. Estas son ujú, cositas que rayan como hablábamos en el tema anterior, en doctrinas de error. Estas ujú, son cositas de las cuales a lo mejor no directamente o indirectamente o sea, directamente no atacan la salvación, pero sí viene siendo como una cadena. Tú le ujú, añades un eslabón, le añades un eslabón, le añades un eslabón. Cuando llega el punto de la salvación, toda esa cadena se va a romper porque o sea, no va a aguantar. ujú, No va a aguantar porque no va una cosa con la otra. No sé si me está entendiendo lo que le ujú, quiero decir. ujú, O sea, la reforma es necesaria, y la reforma no solamente tiene que ser en la iglesia colectiva, en el cuerpo de Cristo, no en una sola denominación, no en una sola iglesia, porque el cuerpo de Cristo, yo pertenezco a la iglesia de Dios Pentecostal, me he ido para loca. Mi iglesia no es el único cuerpo de Cristo, mi iglesia no es el cuerpo completo, que ahí están los brazos, los pies, los dedos, el pelo. No, mi iglesia es parte del cuerpo de Cristo. ujú, ujú, Yo entiendo que la iglesia de usted también. ujú, O sea, y esa reforma, para mi opinión personal, por lo poco que he leído de la escritura, tiene que empezar de cada ser individual, y se va a ir propagando ujú, colectivamente. Y cada iglesia va creciendo, y la iglesia va y se sigue reformando. Mira, tenemos las epístolas de los apóstoles, pastor. Mira Pablo, lo que escribió en prisiones, ujú, en sitios donde le escogían las escrituras y se las quemaban, se las botaban, donde no tenían que esconder los mensajes. ¿Te imaginas si Pablo hubiese tenido un Facebook? ujú, ¿Usted cree que Pablo iba a coger el Facebook para estar tirándole a Halloween, a Navidad, a la ropa, al maquillaje, a que si el sábado, a que si el cerdo, a que si esto, que si lo otro? Pablo iba a estar, bueno, no más seguro, ¿verdad? Porque habló en las palabras de esto, ujú, pero siempre llevando al pueblo a la salvación, a ujú, que la mirada es Cristo, a que nosotros somos salvos por fe en Cristo Jesús. Y lo demás va cambiando poco a poco.
él hubiese usado las redes apropiadamente para reformar la iglesia, no para el despelote este que hay de que están poniendo, ¿cómo fue que usted dijo al principio? Edificando, tratando de edificar encima del fundamento, dañando la reforma. Eso es así. Y eso me lleva, Carlos, a analizar qué elementos son necesarios para una reforma. ¿Qué elementos son los que hacen que comience la reforma? Porque hablaste de Facebook, sí, una plataforma es parte de. Cuando nosotros seguimos estudiando la historia de Martín Lutero, ¿verdad? Todo comenzó con la Biblia. La Biblia que le dijeron que si la leía se volvía loco. La Biblia que le dijeron que el que la leía no la iba a poder entender sino a través de la iglesia. Toda reforma comienza cuando el pueblo se vuelve a la palabra. Luego que te vuelva a la palabra, Dios te da una plataforma. ¿Qué hizo Lutero? Una imprenta, ese hombre con una imprenta, peligroso. Tradujo la Biblia al alemán. Mira, eso también me recuerda, Carlos, la historia de Josías. Porque Josías estaba viviendo un tipo de religión como el tiempo que nosotros estamos viviendo hoy en día. No le podemos llamar cristianismo porque Josías era en el tiempo de la ley, ¿verdad que sí? Pero la Biblia dice que Josías comenzó a reinar a sus 8 años. Literalmente tenía 8 años cuando comenzó a reinar. 8 años de su reinado después empezó a buscar al Señor y se entregó de todo corazón. O sea, tenía ¿cuánto? 16 años. ¿Verdad que sí? Luego dice las escrituras, no, la matemática, dice 8 años después, ¿verdad? Sí. Dice, ok, 16. Sí. Fue ungido a los 8. La palabra dice joven, pero dice, aún de joven, creo que es que dice al 8º año de su reinado. O sea, de 8 a 8, 16. Yeah. So, a los 16 años empezó a buscar a Jehová fuertemente. A los 20, a sus 20 años, estaba derribando lugares altos y estaba limpiando el pueblo de Israel de la idolatría. Recuerda, Josías era lo más recto que podía hacer en el tiempo que estaba viviendo. Hoy en día, mi amado hermano, tenemos muchos jóvenes y tenemos muchos cristianos que se han dado en medio de este despelote. Y son lo más recto que pueden ser en medio de despelote. Recuerda que ni siquiera los sacerdotes, los cuales tenían la responsabilidad de enseñar la ley al pueblo, la tenían correcta. En aquel tiempo se había perdido uno de los rollos más importantes, que era el libro de Deuteronomios. O sea, habían reglas morales las cuales el pueblo desconocía. Habían reglas sobre el culto las cuales el pueblo desconocía. Entonces, en parte estaban viviendo un judaísmo incompleto. Y hoy en día, Carlos, estamos viviendo un cristianismo incompleto. Porque ni la pastoral ni los maestros que han sido llamados para enseñarle al pueblo saben lo que verdaderamente tenemos que enseñarle al pueblo. Entonces el pueblo se está haciendo lo mejor que puede dentro de las posibilidades. Pero si el que tiene que ponerse los pantalones en su sitio y cogerse 3 benditos años de instituto no quiere hacerlo, ¿cómo vamos a esperar que el pueblo entienda la palabra de Dios? Se dañan con el instituto. La letra mata. La muletilla de hoy en día, la letra mata, el espíritu vivifica. La mucha letra es fatiga del alma. Usted, hermano, aquí hemos escuchado... Sin embargo, mira, fíjate qué cosa, y sin embargo pertenecemos a un movimiento cristiano que gracias a la obra y misericordia del Espíritu Santo que inquietó y le reveló a Lutero abrir las escrituras y buscar y traducir y estudiar. Y usted se está yendo por lo bajito porque todos estos teólogos de esa época, todos estos monjes que empezaron con esta reforma, porque Lutero no fue el único, hacían estudios de la palabra y se contestaban a través de novelas, no novelas, sino de escritos. Se hacían un libro contestándose las tesis. O sea, estamos hablando de gente que pasaba tiempo leyendo. Y gracias a ese esfuerzo nosotros tenemos la imprenta, las traducciones y todo lo que tenemos hoy en día. Pero la letra mata. Cuando ese varón que se fue a leer la escritura, en el 1513 fue que usted dijo. 17. En el 1517 fue guiado por el Espíritu, porque ese varón se confesaba varias veces al día porque no hallaba perdón para su alma.
Y por medio de ese arrepentimiento que él quería sentir, o que sentía, o que necesitaba la necesidad de arrepentirse, encontró las escrituras y dentro de las escrituras surgió todo esto. Quien único puede quitarle la venda al pueblo es la palabra de Dios. O sea, estamos dándole vuelta al asunto. Estamos compartiendo videos de YouTube de los 80. Estamos compartiendo videos de YouTube de los 70. El verdadero Pentecostés, el verdadero cristianismo. Todo el mundo está compartiendo el mover, pero nadie está hablando de lo que provocó el mover. Y usted me perdona, pero usted que está idolatrando a estos evangelistas de los 70 y de los 80, estos evangelistas no se comparan a usted. Y le voy a decir por qué. Porque todos ellos tienen instituto bíblico. Todos ellos leían la Biblia. Dios mío, siento violencia. ¿Cómo va a ser? Sí. No. Entonces se jactan la boca. No, que Gigi Ávila. ¿Usted ha leído los libros de escatología de Gigi Ávila, Carlos? ¿Cómo va a ser? Pero eso no lo saben. Ay, ni les conviene saberlo tampoco. Carlos, ¿tú has escuchado un mensaje viejo de Jorge Rasky? Ese mensaje está tan bien elaborado y trazado. Esta gente no le llega ni a los pies a ellos. Son gente estudiada, son gente que estudiaron la palabra. Rafael Torres Ortega. ¿Sabes qué es lo que pasa, pastor? El mover de Rafael Torres Ortega. Pero nadie habla del estudio de la palabra que llevó a esta gente a entender el poder de la oración, que los llevó a entender el respaldo del Espíritu Santo a través de su ministerio. ¿Sabes qué es lo que pasa? Y lo digo porque me ha pasado. Cuando vamos a la escritura y vemos que la escritura no aplaude o no respalda mi manera de pensar, hay un choque. Aunque sea la escritura. Aunque sea la escritura. Porque es que no me conviene, porque es que eso no puede ser así. Porque lo que Dios me dijo en un sueño, o por lo que Dios me dijo aquí, o por lo que me dijo el profeta hace 7 años. ¿Tú te vas a meter por ahí? No, pero es que es la verdad. Es la verdad, porque, óyeme, y hermano que me escucha, vamos a mirar la cámara. Yo he tenido experiencia con el Señor y no lo digo para gloriarme. Porque no lo digo para gloriarme, porque no soy merecedor de las experiencias que he tenido con el Señor. Que si yo cuento experiencias de las que yo he tenido con el Señor, voy a decir, este hombre es un apóstata, este hombre está más en el catolicismo por allá que otras cosas. Pero usted las sabe porque yo se las he contado a usted. Yo no voy a venir a la iglesia a decir, mira, tuve esta experiencia y esto es así y así. De hoy en adelante esto es así. No, porque yo entendí que el Señor trató conmigo en cierto punto, bajo cierta situación, por esto y esto y esto, y Él, pero no es la regla. al fin, tenía su mano, pero no es la regla. Carlos, yo he tenido sueños, reales, que parece que estoy allí. Que yo me he tenido que levantar y pasarlo por el sedazo bíblico y decir, chacho, yo tengo que orar más antes de irme a dormir. y que literalmente son tan simbólicos y complicados que cualquiera los coge y te hace tremenda doctrina. Y entonces yo me he tenido que levantar y pasarlo por el sedazo bíblico y dice, yo voy a tener que dejar de comer pizza antes de irme a dormir o algo así, porque de verdad que... O sea, no, y que muchas veces, porque mira, yo te soy sincero, ¿verdad? Lo veo con el corazón en la mano. No, independientemente, estoy hablando de mi caso, ¿me entiendes? Sí, no, yo sé, pero te digo, la razón por la que yo me reconcilié, ¿verdad? O una de las razones en que el Señor trató conmigo para yo reconciliarme cuando me reconcilié con el Señor, eso no es normal. Esa manera de proceder no es normal. Gracias a la misericordia de Dios hasta hoy estoy aquí. A Dios le plació hacerlo de esa manera, pero no es la regla. De esa manera. Pero no voy a decir a Dios que a la gente en la iglesia, no, hasta que Dios no te hable de esta manera, porque así fue que me habló a mí, así va a ser. Y choca, porque usted sabe la manera en la que me habló. Y choca, porque... Pero mira, pues Dios, amén. Amén. Pero eso es lo que la gente no entiende. Entonces, mi experiencia personal va por encima de las escrituras. Y por eso es que tenemos el despelote que nosotros tenemos, mi hermano.
allá está el loco aquel Pacheco, porque llega un punto que yo tengo que tirar el nombre ya, cuando se les va, ¿sabes? Este hombre se puso a decir que Dios le reveló que iba a limpiar los altares de los pastelillos, de las ventas de los pastelillos, 2018-2019, un año antes de pasar la crisis más grande de la historia moderna y del siglo XXI. Usted me va a decir que el Dios omnipotente le preocupa más las ventas pro templo de la iglesia que un COVID que estaba a punto de arrasar la humanidad completa. Eso, si usted es profeta de Dios de verdad, Dios le va a hablar cosas importantes. Pero pastor, cuidado, porque por eso fue que vino la crisis, por los pastelillos, ese es el juicio de Jehová. El juicio de Jehová. Mira, llámate a ¿cómo se llama Fauci? ¿Cómo se llama el hombre? ¡Hijo del diablo! ¡Hijo de boca de Jesús! ¡No te pierdas! Eso, por eso fue que vino la crisis. Llámate al hombre allá, Fauci, y dile que fue culpa de los protemplos. Sí, tienen que echarle hombre, no, de verdad que no. Mira, yo pienso eso. La escritura nos corta, es una espada de dos filos. Uh-huh. Una espada de dos filos. O sea, y muchas veces uno lee la escritura y por más que uno le guste leer, hay veces que uno encuentra cosas que hace que uno rompa con su humanidad, que uno rompa y no es solamente en pecado, sino en maneras de vivir. A veces uno piensa... La Biblia dice que él es piedra de tropiezo que hace caer. O sea, a veces uno piensa que uno ya estoy llegando al cielo, y cuando abres ahí, ¡pum!, ahí te das cuenta que está más abajo. O sea, uh-huh, que te falta todavía, que la manera que tú pensaste que tenías que contestarle al hermano no era, que la manera que tú pensaste que tal hermano necesita ayuda y tú en vez de ir y socorrer la ayuda, dijiste, no, voy a orar para que el Señor me guíe. Y entonces el Señor te puso una señal, no, pero déjame poner otra, a ver si es que... Y el hermano por allá muriéndose. Y entonces cuando tú te das cuenta que eso es primordial antes de tú hacer otras cosas, eso rompe con tu humanidad. Uh-huh. Cuando tú te das cuenta que y perdóname que te diga esto aquí, porque yo sé, ¿verdad? Que uh-huh. ¿Qué es el altar de Dios, pastor? Uh-huh. No, el altar de Dios soy yo. ¿Qué es el altar de Dios? Mi corazón, mi vida. Porque tú sabes lo que es, ¿verdad? Y a veces, yo que tengo un hijo, a veces uno mismo como padre ve a su hijo que se va a acercar al altar o va a correr y qué sé yo, o se va a trepar, y uno mismo se incomoda. Uh-huh. Pero los niños son más altos para estar en el altar que todos nosotros. Uh-huh. Y si tuviera las caras largas... Y valga la redundancia, no le estamos quitando respeto al lugar desde donde se predica. Lo que estamos hablando es de la exageración que raya en idolatría. Sí. El nene se montó al altar, sácalo, ven. Sí, sácalo, que eso se respeta, eso es santo. Entonces, ¿me entiendes? O sea, sí, está bien, pero hello. Los niños son más santos que nosotros. Uh-huh. Los niños son más santos que nosotros. Uh-huh. Que ya aceptamos al Señor. Un niño es más santo que nosotros. O sea, esas son las tipos de cosas que siguen añadiendo encima de lo que... O sea, por eso es que necesitamos una reforma. Uh-huh. Necesitamos una reforma y no es quitarle. O sea, pero esta religiosidad que no está mal en el sentido de que nosotros necesitamos la religión para poder acercarnos a Dios. Nosotros necesitamos la estructura. La estructura, pero no una religiosidad que cuando tú la comparas, tú pones la escritura en un lado y tú pones todo lo que nos están poniendo para hacer. Y no estoy hablando de dogma, no estoy hablando de reglas de institución, no estoy hablando de que sí, esto, no. Todo lo que hemos endiosado, por encima de la escritura, la realidad es que cielo nos espera. Uh-huh. Uh-huh. El cielo nos espera, porque es que, o sea, uh-huh, aquí tú ves gente que se cree en Dios. Tenemos un tema ahí, ¿cómo era el tema? ¿De quién viene el no? Ajá. Eso viene ya mismo. Sí, ese viene. ¿Quién fue el que te dijo que no? ¿De quién viene el no? ¿Quién fue el que te dijo que no? Sí, ¿quién fue el que te dijo que no? O sea, como que... Y pronto nos vamos sin jockey. Sí, porque es que, hombre... Mira, tú sabes qué es lo que pasa. Estas son las almas. Tú sabes qué es lo que pasa, que el relajito dura hasta que me chocó con la palabra del Señor. ¿Sabes? Josías creía que estaba haciendo las cosas bien y estaba haciendo las cosas bien dentro de lo que cabe. Uh-huh. Pero mira lo que dice.
cuando empezaron a restaurar el templo, encontraron algo, encontraron el rollo de la ley. Dice, y dando cuenta Hilquías dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilquías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y lo contó y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que fue encomendado. Y más adelante dice, además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilquías me dio un libro y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Y mira lo que dice. Y mandó a Hilquías y a Hicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y hacía siervo del rey, diciendo, andad y consultar a Jehová por mí y por el remanente de Israel de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. La reacción correcta de una persona que ignora el orden bíblico, lo que usted está supuesto a hacer para servirle a Dios como Él mandó, primero que todo es humillación. Al él haberse rasgado los vestidos, se humilló ante la presencia de Jehová. Luego que se rasgó los vestidos, mandó a consultar a Dios porque se dio cuenta que Dios estaba airado por la desobediencia. Y te tengo noticias, Dios todavía se airía por la desobediencia. Mira perdóname que te haga esta pausa, pero para que sigas en esa línea. Mira la misericordia de Dios que aún en su ira les permite encontrar el rollo para que se arreglen. ¿Y qué es lo que Les estamos permite haciendo ahora mismo? encontrar la escritura. ¿Qué es lo para que que estamos se haciendo ahora arreglen. mismo? Tratando de que usted encuentre el rollo. Mira, está aquí, está aquí. Pero hay gente que el rollo está aquí y ellos miran para allá. Lo que tú dijiste, no me conviene que encuentren el rollo bajo el tema. ¿Dónde escondiste el rollo? Tú sabes dónde tú lo escondiste. Tú sabes dónde tú escondiste el rollo. Hoy en día todo el mundo sabe dónde escondió el rollo, Carlos. El problema es que no me conviene que me saquen el rollo a la luz. Porque en el momento que yo tengo que empezar a amar a mi hermano por encima de su denominación y por encima de la iglesia que él pertenezca, ahí tengo problemas. En el momento que yo tenga que llamarle pastor a alguien que quién sabe no se vea como yo y respetarlo, o al hermanito, ¿verdad? Así es que le dicen por ahí, el hermanito, aquel que no tiene cargo, al hermano que no es como yo, ahí es que se tranca la cosa. Porque se olvidan que la escritura dice, considera a tu prójimo como a ti mismo. Y las escrituras dicen que nos consideremos los unos a los otros como mayor. O sea, mi hermano es mayor que yo. Yo tenga la posición que yo tenga, el título que yo tenga, la plataforma que yo tenga. El hermano recién convertido que le está sirviendo a Cristo es mayor que yo. Yo tengo que tratarlo como que tiene más estima que la mía. Y tenemos un sistema de varón de Dios, siervo, siervazo, varonazo, hermanito. Ay. Tenemos que encontrar el rollo. Cuando encuentras el rollo, cuando empiezas a leer lo que verdaderamente la palabra del Señor requiere de nosotros, la actitud correcta es humillación, no es buscar excusas, no es tirarle al que está tratando de volver a ser bíblico, porque lo que quieren es liberarme de la iglesia. Es humíllate, hermano. Yo me di cuenta que se me fue el bote en muchas cosas. En 2018 yo tuve que darme cuenta que se me fue el bote en muchas cosas y me tuve que humillar en el altar de Dios. Y hace como un mes o dos atrás terminé de llamar la lista que Dios me dio de toda la gente que yo ofendí a través de mi ministerio y con mi manera de ser. Porque si aquel no corría conmigo, no es de Dios. Si aquel no hacía las cosas como yo las hago, no es de Dios. Si tú no piensas como yo, tú no puedes andar conmigo. Y esa mentalidad es la que va a llevar a muchos ministros directamente al infierno. Vamos a hablar las cosas como son. Tuve que disculparme. Y hay ministros que no saben disculparse. Hay cristianos que no saben lo que es pedir perdón en su vida. Y le pido perdón públicamente a todo aquel que me pueda estar sintonizando, que yo haya podido ofender en el pasado a través de mi comportamiento o de mi evangelio, de la manera que lo estaba predicando. Si todavía no ha llegado a usted. Pero si usted tiene este tipo de actitud, usted tiene que volver al libro. Usted necesita una reforma.
Y es lo que Carlos estaba hablando. No es la iglesia en general, es usted y yo. Nosotros somos parte de la iglesia. ¿Cómo vamos a reformar la iglesia? Reformándose usted y reformándome yo. ¿Sabes qué es lo que pasa, pastor? Que mira este trabalengua. Para muchos usted se pudo haber liberado, vamos a hablar con propiedad. Porque usted no se somete, o no se sometió, ¿verdad? Según las apariencias de lo que muchos puedan estar juzgando. Cuando usted en verdad lo que estaba haciendo era reformándose porque se estaba sometiendo al que se tiene que someter. Usted se tiró de rodillas y usted le hizo una oración al Señor. ¿Y por qué camino el Señor lo estaba llevando? Sometimiento que a lo mejor, digo, ¿verdad? Y esto yo lo digo aquí en el programa, fue mi pastor y se ha hecho amigo, hermano, familia. Pero sobre todo, la posición de pastor ante mis ojos sigue. Pero usted le hizo una oración al Señor y el Señor lo llevó por un sometimiento que la institución usted nunca le había enseñado. Porque si usted que lleva toda la vida en el evangelio puede testificar aquí cuando a la institución de adentro hacia afuera, no de la boca para afuera, le ha enseñado que tiene que llamar a cada persona individual que usted ha herido y pedirle disculpas y reconciliarse con ellos. Porque lo dicen, pero no lo hacen. Así. Y el que lo hace es un débil. Y el que lo hace está mal. Porque yo no tengo que ir para allá, tiene que venir acá. Y le sigo pidiendo dirección al Señor. Claro. Señor, Padre, dirígeme. Aquel que yo haya herido, dirígeme. Porque si yo le voy a reclamar a mi congregación que perdonen, yo tengo que aprender a pedir disculpas. Si yo le voy a reclamar a mi congregación que hagas las cosas bíblicamente, eso aplica desde el altar hacia abajo. Y ese es el problema, que hoy en día las cosas no aplican a los altares. Les estamos echando la carga al pueblo y nosotros no las estamos tomando ni con una vara larga. Necesitamos una reforma, Carlos Lebrón. Y la reforma tiene que empezar del altar para abajo. Del altar para abajo. Vamos a dejarlo hasta ahí, Carlitos. Seguimos la semana que viene bajo el tema ¿de quién viene el no? ¿De quién viene el no? Dios mío. Seguimos el tema, seguimos rezando. Así que mis amados hermanos, Dios me los bendiga, Dios les guarde, ¿verdad que sí? Gracias por sintonizar La Última Reforma. Encuéntrenos en Facebook, encuéntrenos en YouTube bajo ER Church Ministry. También estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y a través del Bejuco, si usted vive allá en el monte. Dios te guarde, Carlito. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga a todos. Dios les bendiga y será hasta la próxima.